Las figuras retóricas, el género narrativo y el diálogo. Las figuras retóricas. Las figuras retóricas son la construcción del lenguaje que indica una relación entre dos cosas de manera figurada. Estas implican captar el análisis de algo y sirven para ayudar a lograr un estilo ingenioso en una poesía. Entre las figuras retóricas que se pueden encontrar dentro de una poesía se encuentran la metáfora, la cual es una comparación de una realidad con un imaginario, sin mencionarlo. Por ejemplo, la blanca y redonda reina de la noche nos iluminaba, refiriéndose a la luna. La hipérbole, que se refiere a la amplificación o disminución exagerada de una realidad. Por ejemplo, me muero de amor por ti. También encontramos el pleonasmo, o la repetición innecesaria de palabras. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. También está la sinestesia, que es la atribución de una sensación a algo que no la tiene. Por ejemplo, sus insultos tenían sabor a una apestosa amargura. La paradoja, que se refiere a la unión de dos términos en apariencia contradictoria. Por ejemplo, lo barato sale caro. Otra figura literaria que podemos encontrar es la anáfora, que es la repetición de una o más palabras al principio de los versos. Por ejemplo, lucharemos por lo que fuimos, lucharemos por lo que seremos. También está el paralelismo, parecido a la anáfora con la diferencia que también se repite la misma estructura sintáctica. Por ejemplo, cómo quisiera poder vivir sin aire, cómo quisiera poder vivir sin ti. El símil, la que es la comparación de dos elementos similares mediante un nexo. Por ejemplo, temblaba como gelatina. La personificación, que es la atribución de cualidades humanas a un ser inanimado. Por ejemplo, el carro lloraba de cansancio. También está la aliteración o repetición de un sonido dentro del verso. Ejemplos de esta figura son las rimas infantiles. Por ejemplo, mi mamá me mima. El hiperbatón, que es la alteración del orden lógico de una frase. Por ejemplo, mal lo veo, en lugar de lo veo mal. Y finalmente está la antítesis, que es la contraposición de dos palabras o ideas. Por ejemplo, mi descanso es pelear. El género narrativo. La narración es uno de los recursos más antiguos del lenguaje, con las primeras formas de narración mostrándose como historias mitológicas o cosmogónicas. El narrar se refiere al desarrollo verbal o escrito de una serie de sucesos, relatados de manera ordenada y específica y refiriéndose a algo que ha sucedido en un espacio y tiempo determinado. Estos hechos pueden ser reales o no. La narración centra su interés en los hechos o acciones en los que suceden las circunstancias de espacio y tiempo, que responde a las preguntas ¿dónde y cuándo? Y los personajes, a la pregunta ¿quiénes? Esto va a configurar el mundo en donde se desarrollan dichas acciones. Dentro de una narración se encuentran distintos elementos. En primer lugar está un narrador, que es el que se encarga de contar la historia. Este puede ser de tres tipos: protagonista, que es quien cuenta la historia en primera persona al singular y participa activamente en ella. Generalmente este es uno de los personajes principales. El narrador también puede presentarse como testigo, contando la historia en tercera persona del singular. Este narrador cuenta lo que pasa delante de sus ojos y generalmente se presenta como personaje secundario. Finalmente tenemos el narrador omnisciente. Este, al igual que el testigo, habla en tercera persona al singular, con la diferencia de que, además de contar lo que ve, cuenta también lo que piensan y sienten los personajes. Otro elemento de la narración son los personajes, entidades ficcionales que llevan adelante el relato haciendo o diciendo cosas o ocurriéndoles cosas a ellos. Los personajes pueden ser principales, antagonistas o testigos. Después tenemos las acciones, que son lo que se cuenta, lo que se va desentrañando a medida que transcurre la narración. También está el espacio, que es en donde ocurren los eventos, el tiempo, que es la cantidad de tiempo que toma el relato o el momento histórico en el que se insertan, y la trama, que se refiere a la totalidad de las anécdotas que componen la historia. La trama, a su vez, está constituida por tres partes, con la introducción,
que es el momento en el que se presenta el conflicto, los personajes, el lugar y el tiempo de los hechos. El nudo, donde es el momento en donde se desarrolla el conflicto y se profundiza en la psicología de los personajes. Y el desenlace, en donde se resuelve o no el conflicto. Los relatos se pueden encontrar en forma de cuento, de novela, biografía, fábula, como una crónica, entre muchos otros. El diálogo. Un diálogo es el intercambio de información entre dos o más personas que se comunican directamente entre sí. Este puede ser de tipo espontáneo, como en las conversaciones casuales, o planificado, como en una entrevista. También puede ser de manera oral o escrita. Entre los tipos de diálogos podemos encontrar el diálogo teatral. Este tipo de diálogo es la base dinámica de una obra teatral, pues es de esta manera como intervienen los personajes en la obra. A través del lenguaje hablado en escena se caracterizan los personajes y se ambienta la obra. También encontramos el guión cinematográfico. En un guión se detallan los diálogos, las escenas, las secuencias y hay una descripción minuciosa y pormenorizada de lo que los actores hacen en las escenas que componen una película. A diferencia de un diálogo teatral, este tipo de diálogo sigue un protocolo más formalizado. Las entrevistas. Este tipo de diálogo es más informal y se lleva a cabo mediante dos o más personas con los roles de entrevistador y entrevistado, que supone un acuerdo previo de comunicación con intereses y propósitos definidos. La tradición hispana se utiliza para introducir el texto que dice el personaje a través de guiones o rayas. En este tipo de diálogo, la puntuación del texto va después de las rayas. La tradición anglosajona, a diferencia de la tradición hispana, el diálogo es introducido haciendo uso de comillas y de la cursiva. Asimismo, los puntos se incluyen dentro de las comillas en el texto. También tenemos un estilo indirecto de diálogo. Este tipo de diálogo introduce el diálogo de los personajes en el relato por medio de un narrador. Y finalmente está el diálogo libre. En este tipo de diálogo no existe una regla en especial. El diálogo es introducido tal cual como van intercambiando los personajes. En este diálogo la puntuación es muy simple, aunque puede llegar a cierta confusión, sobre todo en los diálogos largos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.